Bueno, muchachos, les doy la bienvenida para la clase de hoy, que si bien es el hoy de ustedes, es el mañana mío. Pero bueno, vamos a comenzar. Eh, Les quería decir, bueno, lo que vamos a estudiar en la clase de hoy es, bueno, justamente tejido adiposo, que ya habíamos visto que es un tipo de tejido conectivo especializado. Ahora les voy a compartir mi pantalla y vamos a comenzar ya con la clase pertinente. Bueno, nosotros ya sabíamos que el tejido conectivo tenía ciertas características que ustedes ya han estudiado porque les fue súper bien en tejido conectivo, ¿no? Bueno, una de las características principales, ¿cuáles eran? Es que tiene matriz y células, dos componentes básicos del tejido conectivo. Por ende, si este tejido adiposo es parte del tejido conectivo, es una clasificación de este tejido conectivo, va a conservar estas propiedades básicas. ¿Se acuerdan? Esto es una propiedad básica que van a compartir todos los tejidos conectivos, algunos en mayor medida, otros en menor medida, pero todos van a, a conservar estas propiedades básicas propias del tejido conectivo. Acuérdense que no es el único. Teníamos también el cartilaginoso, el óseo, el sanguíneo, el hemapoyético, el linfático. En la clase de hoy vamos a estudiar tejido adiposo. Bien. ¿Cuáles son características? Entonces, saben que generalmente en las evaluaciones siempre características tenemos que saber, nos tenemos que estudiar las características. Características del tejido conectivo adiposo. Es que tiene una alta celularidad. ¿A qué nos referimos con alta celularidad? Es decir, que tiene una gran cantidad de células. Es más, en este tejido, vieron que yo ya les había dicho que esto puede ir cambiando, pero todos van a tener célula y matriz. Bueno, en el tejido adiposo, la celularidad va a ser tan grande que prácticamente va a solapar, va a oscurecer, por una forma de decirlo, a la matriz. Es más, la matriz ni siquiera es que, no es que existe ni siquiera en abundancia, es que encima que hay gran celularidad, o sea, que le deja poco espacio, la matriz ya de por sí es escasa por, por, por las características de este tejido. Es muy escasa. Es una matriz más pobre, en menor volumen en comparación a la cantidad de células. Creo que ustedes seguramente deben estar viendo mi cursor. Mi cursor va a estar del mouse, va a estar en la imagen. Fíjense la cantidad de células y el espacio entre célula y célula es ínfimo. Lo que se ve primordial en este corte histológico son las células. Las células ocupan todo podríamos decir, más del 90% tranquilamente de esta imagen. Bien, entonces, característica principal, alta celularidad, alta cantidad de células, de número de células, matriz escasa, pobre. Otra característica principal de este tejido es que, bueno, las células que contienen, que forman parte del tejido adiposo se llaman adipocitos, ¿no? Le hacen honor al nombre. Bueno, entonces, dentro de los adipocitos vamos a tener un componente principal que son los ácidos grasos, los triacilglicéridos, y van a tener una capacidad. Ya habíamos hablado de algunas capacidades. Tienen la capacidad de compactación. ¿Qué quiere decir esta capacidad? Es la capacidad que tiene un cuerpo en disminuir su volumen a expensas de aumentar las presiones internas, por así decirlo. Entonces, este tejido adiposo, estas células adipocitos van a poder compactarse, van a poder disminuir su tamaño, lo que le permite aún más aglomerarse, es decir, que pueden haber mucha cantidad de células en muy poco espacio, justamente a esta capacidad de compactación. Eh, Acuérdense que cualquier duda lo pueden dejar acá debajo en YouTube, en Classroom, en correo. Tienen muchas formas de contacto. No se queden con ninguna duda, bajo ningún término. Bien, entonces, acuérdense, vamos de vuelta. Gracias a esta capacidad de compactación, de disminuir su volumen, obviamente que adentro, en el espacio intracelular de la célula, va a aumentar su tensión, no su volumen, su tensión. Y esto nos va a dar características de qué va a pasar con el núcleo, pero todavía no llegamos a eso.
gracias a esta capacidad de compactación se van a poder aglomerar aún más. O sea, de por sí ya teníamos que el tejido adiposo tiene mucha cantidad de células. Bueno, gracias a esta compactación, toda esta cantidad de células encima ocupan un lugar bastante reducido. Bien, y acá es algo que es importante que entendamos y que se lo pueden llegar a confundir ustedes si no están pilas, si no están prestando atención. Es que una característica principal eh, del tejido adiposo, estaba con adipocito, del tejido adiposo, es que tiene una alta celularidad. Bueno, ¿qué pasa si encontramos, porque podemos encontrar adipocitos en otro tipo de tejidos o adipocitos en otra parte del organismo humano? Bueno, no por encontrar algunos adipocitos estamos hablando de tejido adiposo. Porque acuérdense, si para hablar de tejido adiposo, lo primero que tengo que tener es mucha cantidad de células. Gran número de células en un espacio reducido. Entonces, si yo encuentro uno que otro adipocito en otra parte del organismo, no es el tejido adiposo, ¿no? Estamos hablando solamente de, sí, de células adipocitos, pero que no están perteneciendo a un tejido en conjunto, ¿no? Eh, bueno, ya ahí les aclaré ya que las características propias del tejido adiposito es cuando solamente se encuentran en grandes concentraciones, aglomeraciones. ¿Cuáles son las funciones? Y acá también a prestar atención, a tener cuidado con esto. Las funciones es que, bueno, obviamente como es un tipo de tejido conectivo especializado, no va a perder su función básica de tejido conectivo. Acuérdense que la función más general de un tejido conectivo, su nombre lo indica, es conectar diversas estructuras. Pero el tejido adiposo va a tener funciones específicas, que son bastantes. Por ejemplo, tenemos la función térmica, que la térmica a veces se subclasifica en dos. Tenemos aislante térmico, que lo que permite es como cualquier tipo de aislante, el nombre nos dice es justamente aislarnos del medio que nos rodea y no solo eso, sino el impedir la transmisión de energía entre un medio y otro. El medio interno seríamos nosotros, a grandes rasgos, el medio externo, el medio ambiente, nuestra casa, a donde estemos paseando. Lo que va a hacer este tejido adiposo, que lo tenemos en grandes concentraciones por diferentes partes del cuerpo, es que no perdamos calor tan fácilmente. Calor vamos a perder, porque es hasta necesario perder calor. Pero gracias a este aislante térmico no perdemos en gran cantidad y fíjense que esto nos da beneficios muy grandes. Si nosotros no tuviéramos un aislante térmico, perderíamos el calor tan rápidamente que necesitaríamos mucha energía para volver a generar ese mismo calor. Entonces perderíamos grande cantidad de energía. Gracias a este aislante térmico podemos, esa energía calórica se mantiene en el tiempo, en nuestro cuerpo, entonces podemos usar la energía para priorizar la energía para otras funciones, para otros órganos que así lo demanden. Entonces, acuérdense, aislante térmico no permite que el calor se vaya con tanta facilidad, que no es lo mismo que va a generar calor, ¿no? Esa, si bien es otra función que sí lo tiene. La otra función es generar calor, es decir, a través, que ya lo vamos a estudiar bien, de un tipo de adipocito bien específico, va a generar calor. Es decir, va a generar temperatura tanto en la célula y en su conjunto en nuestro cuerpo. Y esto, funciones termorreguladoras, van a ser importantísimas, sobre todo para etapas muy específicas del individuo, que ya lo vamos a estudiar ahora en un segundito. Bueno, también es un reservorio de energía ATP. Así como genera calor, también puede almacenar la energía, ¿no? Es una reserva energética que tenemos cuando nosotros demanda nuestro cuerpo energía, ya sea porque estamos haciendo un ayuno, porque estamos haciendo un tipo, algún deporte aeróbico, que hemos consumido la primer fuente de energía, que generalmente son los azúcares, la glucosa. Después tenemos como segunda frente de batalla, por así decirlo, bueno, son este tejido adiposo. Y a comparación, si lo hacemos una comparativa, un versus, a ver quién gana,
entre una glucosa y un triacilglicérido, por ejemplo, que era el componente que tiene el adipocito, el adipocito puede generar muchísimo mayor cantidad de ATP que una glucosa. Es decir, que concentra grandes cantidades de ATP, ¿no? Bueno, otra función es amortiguar los golpes, es decir, que nosotros si nos llegamos a caer es una barrera, una defensa que tenemos y sobre todo va a amortiguar los golpes, perdón, a los órganos, es decir, envuelve a ciertos órganos para darle un tipo de defensa. Modela superficies corporales. Si nosotros no tuviéramos, y vamos a ver que tenemos tejido adiposo casi en todo nuestro cuerpo. Por ejemplo, el tejido celular subcutáneo es un tipo de tejido adiposo. Es tejido adiposo, perdón. Entonces, este tejido adiposo, cuando se encuentra debajo de la piel, lo que hace justamente la modela, le da una cierta contextura, una cierta forma. Y eso va muy relacionado con la función de abajo, que son fines reproductivos. Si bien no son directamente, de manera indirecta, por ejemplo, un cuerpo de un hombre sabemos que es diferente al cuerpo de una mujer, ¿no? Tiene receptores de tejido adiposo, o sea, tiene distribuido el tejido adiposo de forma diferente. Por ejemplo, la mujer tiene mayor tejido adiposo en las mamas y en todo lo que es la parte de la cintura, de la cadera, que el hombre. El hombre generalmente es como más cuadrado en ese sentido. Eh, por ejemplo, le crece mucho más el tejido adiposo en lo que es el vientre, específicamente en el hombre. Es una generalidad, en realidad se pueden encontrar varios casos, y en la mujer esa forma, que seguramente lo han escuchado, esa forma de pera, más en lo que es en los muslos, en las caderas, en los glúteos se concentra, y si bien sabemos que el tejido adiposo, una de las funciones es generar calor y hacer un tipo de aislamiento térmico, en las mamas, por ejemplo, es muy importante este aislante térmico en la parte de la lactancia, cuando la mujer va a dar lactancia a su bebé, para conservar la temperatura, por ejemplo, justamente de la leche materna. En la parte de las caderas, de los muslos, se puede indirectamente amortigua todos los golpes que vaya a tener hacia el útero. Fíjense cómo tiene, si bien es indirectamente, fines reproductivos y de defensa contra, por ejemplo, los órganos sexuales. Y también tiene funciones endócrinas. Estas no las vamos a ver muy en lo profundo, como tampoco lo de los fines reproductivos, sí los otros, porque a nivel endocrino ya van a ver que hay ciertas patologías que se desencadenan y que todavía hasta el día de hoy se están estudiando por ciertas hormonas que están directamente relacionadas con los adipocitos que pueden secretar y tienen una gran implicancia, por ejemplo, en enfermedades como la diabetes. Pero eso ya lo vamos a ver en segundo año, cuando ya tengamos semiopatología, que también la tenemos con su merced. Vamos a ver específicamente las desregulaciones endocrinas que tenemos respecto a estas hormonas. Bien, hasta acá la primera parte. Eh, ya vamos a seguir, voy a hacer cortitos los videos, así se les hace fácil de estudiar. Y bueno, ahí después seguimos con la segunda parte.